Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server, donde en este momento me encuentro en el siguiente diagrama, donde nosotros podemos visualizar los tipos de datos que nosotros podemos gestionar en una base de datos. Y estos tipos de datos se pueden agrupar en tres grupos diferentes. Justamente a la izquierda tengo el primer grupo de tipo de datos numéricos, donde podemos visualizar los tipos de datos que nosotros podemos crear en una tabla que nosotros tengamos en una base de datos. Ya en este punto nosotros estamos utilizando el siguiente tipo de datos que está en el siguiente grupo, donde es un tipo de datos de tipo entero que también puede almacenar datos de tipo integer, que prácticamente es lo mismo. En la tabla que nosotros tenemos creada en la base de datos tenemos columnas que almacenan este tipo de datos. También tenemos un grupo que se puede utilizar para poder crear columnas que almacenen fechas, y pueden observar los tipos de datos que podemos crear para poder almacenar nuestras fechas. Ya en este punto nosotros también ya estamos utilizando un tipo de datos de este grupo que es day para poder almacenar una fecha. Y a la derecha tenemos el grupo que puede almacenar tipo de datos de formato string. También en este momento nosotros ya estamos utilizando uno de estos tipos de datos que está en este grupo, que es el tipo de dato varchar, que puede almacenar datos de tipo string. Justamente aquí tenemos este elemento. Esto significa que nosotros ya hemos utilizado uno de estos elementos de cada grupo para poder crear unas columnas en las tablas que nosotros tenemos en la base de datos para almacenar ese tipo de datos de acuerdo al formato de datos que le especificamos a cada columna utilizando estos elementos. Ahora en el transcurso del curso nosotros iremos viendo los otros tipos de datos que podemos utilizar para poder almacenar más información, utilizando los tipos de datos que nosotros podemos utilizar en el grupo numérico, en el grupo de tipo string y en el grupo de tipo fecha. Ahora vamos a pasar a SQL Server porque vamos a entrar a la sección que vamos a utilizar para poder insertar datos ya a nuestra tabla que nosotros tenemos creada en esa base de datos, donde voy a crear una nueva query porque vamos a empezar nuevamente desde cero en esta sección. Les vamos a indicar que vamos a utilizar la base de datos person y vamos a colocar la siguiente palabra. Luego vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos que se llama persons. Pueden observar que la ID ya me lo está sugiriendo. Bien, vamos a colocar punto y coma. Y ahora vamos a colocar la palabra go para ejecutar un bloque de código que vamos a utilizar para insertar datos a la tabla person que tenemos en esa base de datos. Y vamos a utilizar ahora una nueva sentencia llamada insert, que es para poder insertar datos. Luego vamos a colocar la sentencia into y vamos a colocar ahora el nombre de nuestra tabla donde vamos a insertar registros, y el nombre de mi tabla se llama person. Pueden observar que ya me lo está sugiriendo. Ahora vamos a colocar paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar el nombre de las columnas que contiene nuestra tabla, columnas a quienes vamos a insertar datos. La primera columna que tengo es names. Pueden observar que ya me lo está sugiriendo también la ID. Luego vamos a colocar coma porque vamos a crear una colección de columnas, y la segunda columna a quien le voy a insertar datos es a la columna last name. Hay que seleccionar la columna, vamos a colocar coma y voy a insertar datos también a la columna day. Vamos a colocar coma y vamos a colocar ahora la columna age. En mi caso todo será de acuerdo a la colección de columnas que ustedes hayan agregado a su tabla. De esta forma tengo la colección de columnas a quien le voy a insertar datos. No he colocado la columna ID porque esta columna es especial, contiene la llave primaria y es autoincrementable. Esto da a entender que esta columna automáticamente se le va a ingresar un valor de tipo entero o un valor numérico y será autoincrementable. Cada vez que nosotros insertemos datos a la tabla,
se le va a agregar un dato de tipo entero y cada vez se irá incrementando en 1, porque a esta columna se le ingresa esa información de forma automática. Una vez que nosotros hayamos creado la colección de columnas, vamos a colocar la siguiente sentencia, values, luego vamos a colocar paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar los datos que vamos a insertar en sus respectivas columnas. Ahora, la colección de datos que vamos a colocar dentro de los siguientes paréntesis tiene que tener el mismo orden que contienen las siguientes columnas, porque de acuerdo a este orden es como nosotros vamos a insertar datos a las columnas. Tengo primero la columna name y vamos a colocar comillas simples, y dentro de las comillas simples vamos a colocar el nombre de la persona. Voy a cerrar con comillas simples, luego vamos a colocar coma, y la segunda columna es last name, donde vamos a ingresar el apellido y cerramos con comillas simples. Vamos a colocar coma y después tenemos que colocar la fecha. Vamos a colocar comillas simples. El formato de la fecha es especial. Primero vamos a colocar el año, que es 2020, vamos a colocar guión y vamos a colocar el mes. Tengo el mes 10, luego vamos a colocar guión y vamos a proporcionarle el día, que es 19, justamente ahora. Este es el formato de la fecha por defecto que nosotros podemos insertar en SQL Server. Luego vamos a colocar coma y voy a proporcionarle un dato de tipo entero, que es prácticamente la edad, ya que es la última columna que he colocado de último en la colección. Y vamos a colocar cualquier dato de tipo entero. Ahora vamos a ejecutar esta query. Muy bien, como pueden observar, se han efectuado satisfactoriamente los comandos o esta query. Y pueden observar que me muestra el siguiente resultado, una fila afectada. Esto significa que se ha creado una fila. Ahora, para poder consultar a la tabla person que nosotros tenemos en la base de datos, vamos a crear otro bloque de código para separar lo que es el procedimiento de insertar con el procedimiento de poder consultar a la tabla. Vamos a colocar la siguiente sentencia para hacer consultas a nuestra tabla y es la palabra select. Luego vamos a colocar el siguiente signo para poder consultar toda la información que contiene esa tabla. O sea que podremos obtener información de todas las columnas que contiene la tabla. Luego veremos más cómo utilizar esta query o estas sentencias para hacer consultas a las tablas y así obtener datos en específicos. Luego vamos a colocar la palabra from para indicarle de dónde vamos a obtener la colección de datos. Y vamos a obtener datos de la tabla llamada person. Vamos a colocar punto y coma. Pero antes de ejecutar esta query, voy a comentar la query de poder insertar datos utilizando el siguiente botón para poder comentar toda esta línea de código. Porque por ahora no quiero insertar datos, solo quiero consultar el nuevo registro que nosotros hemos insertado en la tabla. Vamos a ejecutar la query. Bien, perfecto, como pueden observar tengo justamente la información de esa tabla. Pueden observar que tengo los registros que inserté de forma manual anteriormente. Pero justamente aquí en la posición 3 tengo el nuevo registro que yo acabo de insertar, que es el nombre, el apellido, la fecha y tengo la edad. Y pueden observar que la columna ID se le insertó de forma automática su valor numérico y es autoincrementable, donde tenemos el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de registros que nosotros le vayamos proporcionando a esta tabla. Ahora recuerden que esta tabla contiene columnas que contienen restricciones, como la columna age, que no acepta valores nulos, pueden observar. ¿Qué pasa si nosotros nuevamente habilitamos esta línea de código para nuevamente insertar datos? Hay que seleccionar las líneas de código que están comentadas y con el siguiente icono nuevamente habilitamos estas líneas de código. Justamente aquí le estoy indicando que voy a insertar datos a la columna age y aquí tengo ese valor correspondiente, donde voy a cambiarle esa información y voy a colocar el valor de null
Bien, vamos a ejecutar la query. Pueden observar que tenemos código y estamos insertando el valor de null justamente en la columna age, pero esta columna no puede aceptar valores nulos. Pero también, ¿qué pasa si nosotros justamente aquí especificamos que vamos a insertar datos a esa columna, pero no pasamos la colección de datos correspondiente? O sea, que solo vamos a tratar de insertar datos en la columna name, last name y fecha. Pero aquí sí le estamos especificando que sí vamos a insertar datos a esa columna, pero aquí no le estamos proporcionando la información que se le va a proporcionar a esa columna. Voy a ejecutar nuevamente la query y pueden observar que ahora tenemos un nuevo error, donde nos está indicando que justamente en values no le estamos especificando correctamente la colección de datos que vamos a insertar en la tabla person, indicando que nos hace falta especificarle a una columna su dato correspondiente, que en este caso sería la columna age. Pero si nosotros eliminamos ahora la siguiente columna, con esto vamos a indicar ahora que solo vamos a insertar datos a la columna names, last name y date. Y también ya tenemos sus datos correspondientes. Y también en values tenemos la colección de datos correspondiente, que son 3 elementos que vamos a insertar. Pero la columna age no acepta valores nulos. Vamos a ejecutarlo. Es una regla que tenemos que cumplir, que tenemos que proporcionarle datos a esa columna. Bien, de esta forma nosotros podemos colocar restricciones a cada columna de nuestra tabla, que a cada columna se le ingrese un dato correspondiente que no acepte valores nulos. Pero si no necesitamos información en esa columna, bien, podemos hacer que acepte valores nulos. Pero si nosotros le proporcionamos que hay que insertar información a esa columna colocando no null, el procedimiento que nosotros utilicemos para insertar datos a esa tabla tiene que proporcionarle información a esa columna que contiene esa restricción, para no tener este pequeño inconveniente que nosotros tenemos justamente ahora. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video donde ya hemos visto un ejemplo de cómo nosotros podemos insertar datos a la tabla que nosotros tenemos en el servidor de SQL Server y también consultar información a esa tabla. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.